He creado un programa de computadora para predecir el apocalipsis. Comenzó como una broma, en realidad. Me despertó una mañana de un sueño sobre el apocalipsis. No era un apocalipsis del lejano oeste. No estaba claro exactamente cómo terminaba el mundo. Solo sabía que lo estaba haciendo. Así que me inscribí en la clase de mecánica automotriz en mi centro local de educación técnica. Pensé que me permitiría robar suministros, acumular cosas como bujías, pastillas de freno, un alternador. A la luz del día, la idea parecía tonta. Cuando la mitad del mundo esté muriendo y nadie tenga gasolina, las piezas de automóviles estarán por todas partes, listas para ser tomadas. Buena suerte tratando de usarlas. Pero cuando le conté a mi compañero Max, dijo que debería haber un lugar para que la gente llamara con esos sueños. Una base de datos que compilara los sueños de las personas sobre el apocalipsis y viera qué podía decirnos el inconsciente colectivo. Sonaba como una idea divertida y fácil de hacer. Creé una base de datos y un código simple para extraer temas. Lo puse en la web y pensé que nadie lo encontraría. Una semana después, basándome en 24 respuestas, la mente colectiva recomendaba acumular rifles de asaltos y cargadores de alta capacidad. Parecía demasiado obvio para haber salido de los sueños de la gente, incluso si mi muestra era patéticamente pequeña. Así que revisé algunas de las entradas. Aquí hay una muestra representativa. Soy un espadachín ninja, con un brazo cibernético con un AK. Soy comandante de un equipo de asesinos de élite. Disparamos a los zombies en la cabeza. Me llamaron la atención dos cosas. La primera, que soy un excelente programador, capaz de extraer temas de los escritos de los analfabetos. La segunda, que el sueño del escritor parecía mucho más una fantasía diurna. Algunos otros claramente no eran sueños. Debemos conseguir mucha munición y armas, pero principalmente munición, porque usas mucha y es difícil conseguir más. Pon muchas bolsas de arena alrededor de tu casa y mucha comida y agua en tu sótano. Solo había una que mostraba algo de pensamiento creativo, sin mencionar la gramática en español, pero era inquietante. Necesitarás un perímetro defensivo alrededor de tu base de operaciones. Si no tienes un lugar en el campo, no recomiendo intentar conseguir uno. Todos querrán uno, así que los que no estén bien defendidos serán tomados por alguien que los defenderá. En su lugar, deberías quemar todas las casas vecinas para darte al menos una cuadra completa de línea de visión sin obstáculos en todas las direcciones. Ya sea que eso sea un buen consejo o algo aterrador, estaba claro que mis datos estaban corrompidos y los sueños reales de las personas se habían perdido en una mezcla de fantasía y consejos. Le expliqué mi problema a Max una noche durante la cena. «Espera, ¿realmente hiciste esto?», me preguntó. Me encogí de hombros. Pensé que sería divertido, pero necesito averiguar cómo evitar que la gente ingrese cosas que no son sus sueños. Tal vez si, en lugar de un botón de enviar, tuviera una consulta. Esto proviene de un sueño que tuve. ¿Sí? ¿No? Tal vez, dijo Max pensativo. Pero si hacer clic en no significa que no pueden enviar, algunas personas simplemente harán clic en sí. Max era un terapeuta que trabajaba en la escuela secundaria local. Tenía pocas ilusiones sobre la capacidad de las personas para seguir instrucciones. Tal vez, en lugar de sí, no, les das un menú para que indiquen la fuente de su contribución. Esto proviene de un sueño que tuve. Esta es mi recomendación de mejor práctica. Esto se basa en la Biblia u otra fuente religiosa. Y otro. Siempre necesitas una categoría de otro para la persona que dice: esta no es mi recomendación. Esta es la forma correcta de hacerlo. Consideré esto. Tenía sentido. En lugar de evitar que las personas ingresen material que no sea de sus sueños, podría ser que lo marquen y agradecerles por su contribución. Entonces sería una cuestión simple de filtrar el material no relacionado con sueños de los resultados. Solo me tomó un momento agregar la consulta y el filtro. Luego, mi problema sería cómo conseguir que suficiente gente participe para tener un tamaño de muestra razonable. Soy bueno programando, no tan bueno en marketing. Revisé una semana después, y el tráfico se había reducido a una docena de visitas, de las cuales el 75% se habían marcado como recomendaciones. Dado que había tenido que descartar las 24 originales, esto me dejó con casi nada. Una semana después, 6 visitas más, ninguna de ellas sueños. Abandoné el proyecto como un fracaso. ¿Qué me inspiró a revisar casi 3 meses después? No lo sé. Puede que simplemente se me ocurriera, por cualquier razón, y pensé: oye, me pregunto qué habrá pasado. Así que revisé. Más de 36,000. El filtro explicó lo que probablemente había sucedido. El 84% eran basados en la Biblia. Alguien debía haber publicado el enlace en un grupo evangélico, y se habían divertido mucho citando Apocalipsis y Daniel.
Pero con todas esas republicaciones, el 12% se había inspirado para publicar recomendaciones no basadas en la Biblia, y el 4% realmente había usado el sitio como estaba previsto. El 4% de 36.000 son 1.400 entradas. Entonces, ¿qué encontraste?, preguntó Max cuando le conté de mi éxito. ¿Qué nos dice la mente colectiva sobre el apocalipsis venidero? Bueno, esta era la parte incómoda. No está claro. No obtuve muchos resultados en los candidatos probables. Las epidemias estaban en 8%, aunque no estamos muy lejos del COVID. Si agrupo la sequía, las inundaciones y las tormentas catastróficas como problemas ambientales, tal vez obtenga un 19%. La guerra nuclear fue solo el 3%. Subió el 9% si era guerra de todo tipo. La hambruna fue el 11%. Nos habíamos encontrado para almorzar en Boston.com. Estaba revisando los resultados en mi computadora portátil mientras él compartía su sándwich con los patos. Esto probablemente explica por qué está tan delgado. Entonces, ninguno de los 4 jinetes superó el 11%, ¿eh?, preguntó Max. ¿Qué hay de los animales salvajes? Lo miré fijamente. ¿Por qué preguntas eso? Oh, es de Apocalipsis. Si lo lees, en realidad los jinetes no se llaman hambruna, guerra y peste. El cuarto jinete, que se llama Muerte, tiene el poder de matar con hambruna, guerra, peste y bestias salvajes. De alguna manera, los primeros 3 cargos se convirtieron en los nombres de los primeros 3 caballos, y el cuarto cargo se quedó fuera, pero está ahí, oficialmente. Una de las formas de morir en los tiempos del fin. Bueno, eso lo explica, dije. ¿Qué?, preguntó Max. ¿Qué tan alto puntuaron las bestias salvajes? 18%, más que la guerra y las epidemias juntas. Pero creo que mi muestra estaba sesgada hacia los cristianos evangélicos. Le expliqué cómo mis muestras estaban abrumadoramente dominadas por personas que citaban la Biblia, y razoné que muchos de los que informaban sus sueños podrían provenir de las mismas comunidades. Nah, no lo creo. Tiró otro bocado de sándwich a un impresionante pato macho, que lo miró críticamente a Max, como si dijera: ¿no sabes que el pan no es bueno para los patos? ¿Estás tratando de envenenarnos? ¿Por qué no?, pregunté. A Max, no al pato. Bueno, sabes que tengo un par de primos que nacieron de nuevo, ¿verdad? Lo sabía. Sí, bueno, una cosa que no aprecian es que un no creyente les diga lo que realmente dice la Biblia. ¿Alguien soñó con dragones? Hay un dragón en Apocalipsis. Algunos, dije. No estaba seguro de cómo clasificar a algunos de ellos. Si decían bestia, los agrupaba con animales salvajes. Pero si decían que la bestia respiraba fuego, los agrupaba con dragones. Luego, hubo uno que era el heredero de los dinosaurios. ¿Eso era un dragón o una bestia salvaje? O un pato, dijo Max. Los patos descienden del T-Rex. Eso es muy útil, Max. Creo que este está canalizando a su antecesor. Parece que quiere mis dedos más que mi sándwich. En realidad, el pato me estaba mirando fijamente. Se acercó un par de pasos. No tengo nada, dije. Le mostré mis manos vacías. El pato miró mi computadora portátil, sospechando que escondía golosinas detrás de ella. Mira, ¿ves? Le di la vuelta a la computadora portátil, para que viera que no había nada detrás. El pato estiró la cabeza y trató de picar el teclado. La aparté de su alcance. Oye, eso no es comestible. Te diré algo, dijo Max. Tengo un par de estudiantes que están bien conectados en línea. Veré si pueden promocionar tu proyecto. Tal vez corrija el sesgo bíblico en tu muestra. Lo inteligente habría sido abandonar el proyecto. Después de todo, era una idea tonta, pero tenía curiosidad por saber si los resultados cambiarían. Evité pensar en ello durante otro mes, y luego revisé para ver qué había pasado. Aparentemente, Max conocía a las personas adecuadas. Ahora tenía más de 80.000 respuestas, y casi el 45% eran sueños reales. Cuando consideras que probablemente mis fanáticos de la Biblia originales todavía constituían el 40% de mi muestra, eso significaba que la gran mayoría de las personas de Max habían llenado el formulario correctamente. Pero lo extraño fue que cuando ejecuté mi rutina de clasificación, los porcentajes no cambiaron mucho. Los dragones disminuyeron, el cambio climático aumentó, los animales salvajes también subieron al 20%. Es difícil decir por qué, pero esto me irritó. Supongo que fue por la falta de lógica. La guerra, el cambio climático o la combinación de ambos eran las grandes amenazas para la Tierra. La erupción del supervolcán de Yellowstone podría hacerlo. El impacto de un gran asteroide siempre es una posibilidad. Solo hubo una colisión planetaria que amenazó toda la vida en la Tierra, la que mató a los dinosaurios, pero no tendría que ser tan masiva para acabar con la civilización. Hay pensamientos similares sobre una superplaga,
Históricamente, incluso las peores plagas no han matado a más de un tercio de la población, pero el mundo moderno está construido sobre una estructura tan compleja de comunicación y transporte global. Una interrupción significativa podría causar una cascada de desastres. Durante la peste negra, los sobrevivientes vivían mucho más cerca de sus granjas. No tenían que lidiar con ciudades construidas bajo la suposición de que los alimentos podían ser entregados desde miles de kilómetros de distancia, quemando combustible de pozos en el otro lado del mundo. Sus granjas no dependían de laboratorios para producir semillas genéticamente modificadas y fungicidas de amplio espectro. ¿Pero animales salvajes? ¿En serio? Incluso si todos los perros del mundo se volvieran asesinos instantáneamente, unas puertas cerradas y armas automáticas resolverían rápidamente la crisis. Una plaga de zombies parecía más probable. Todo lo que requeriría sería algún mecanismo desconocido, microbios alienígenas, o lo que sea. Hay muchas cosas desconocidas en el mundo, pero un apocalipsis de animales salvajes simplemente no tenía sentido. No quedaba suficiente naturaleza salvaje en el mundo para amenazar a la humanidad. Todas las personas del mundo suman 60 megatones de carbono. Todos los mamíferos salvajes, cada ballena azul, elefante, ratón y musaraña pigmea y cada ave salvaje suman solo 9 megatones. Lo superamos 7-1. Lo otro que me molestaba en mis datos eran los sueños inclasificables. Un 42% completo caía en esta categoría. Eso era suficiente, potencialmente, para hacer que cualquier respuesta fuera mayoritaria. Ningún estadístico tomaría mi resultado remotamente en serio, con una incógnita tan grande. Tenía que encontrar alguna manera de clasificar estas respuestas. Clasificarlas manualmente era imposible. Había más de 16.000 de ellas. Eso llevaría semanas, después de lo cual probablemente tendría otras 16.000, pero tal vez podría idear algunos ajustes en mi código. Parte del problema eran las entradas cortas, como esta. Salieron del agua, en una fila, uno detrás del otro. Terrible, terrible. Podría significar cualquier cosa. Alienígenas, langostas, ranas asesinas, hombres rana rusos, misiles nucleares lanzados desde submarinos. O esta. Sin dientes, nos tragaron enteros. Nadie sobrevivió. Tal vez esas ranas asesinas otra vez. Las ranas no tienen dientes y te tragan entero. Por supuesto, lo mismo podría decirse de los búhos, los deslizamientos de tierra, los tsunamis o los platillos voladores. Les dimos de comer en el parque y nos mataron. ¿Palomas? ¿Personas sin hogar? Lo único que obtuve de este esfuerzo fue una nueva categoría. Ellos, indefinidos, que en realidad se convirtió en la categoría más alta de todas, con un 31%. Pero considerando que sin duda era una categoría polifilética, eso no significaba nada. Todo lo que había logrado fue dividir mi grupo en otros, en aquellos que mencionaban un ellos y aquellos que no. La solución, por supuesto, era la inteligencia artificial. Podría contratar a un proveedor de inteligencia artificial para procesar mis resultados. Mis simples rutinas de filtrado se basaban en palabras específicas y dependía de mi ingenio para pensar en todas las variantes y permutaciones. Podría buscar ranas asesinas, usando ranas y sapos, pero si alguien accidentalmente escribía niebla en lugar de rana, lo clasificaría bajo clima. Una IA podría ser capaz de distinguir entre no podíamos ver nada en la terrible y helada niebla, y la niebla sacó su lengua, atrapó a 4 personas y se las tragó enteras. Contratar una IA significaba gastar dinero, pero podía permitírmelo, y estaba enganchado. Quería darle sentido a esto. Tal vez los animales salvajes eran metafóricos. Eso tendría sentido en los sueños. No sueñas exactamente con lo que estás pensando, como a veces sueño que voy a toda velocidad por una carretera loca. Es como de 8 carriles de ancho, y voy demasiado rápido, y constantemente se divide en diferentes direcciones, y se combina con otras carreteras. A veces está oscuro, o las ventanas están empañadas, o soy demasiado bajo para ver por encima del tablero. Estos no son sueños sobre conducir, son sueños sobre mi vida fuera de control. Tal vez los animales salvajes trataban de otra cosa, tal vez una IA podría traducir algunas metáforas. Resultó ser más difícil de lo que imaginé. Encontré una empresa que se encargaría, pero necesitaban que les diera muestras de interpretación de sueños para extrapolar. Intenté hacer algunas yo mismo. Luego busqué en línea, tratando de encontrar algunas muestras profesionales. El desafío aquí era evitar cualquier cosa con una orientación freudiana. No quería descubrir que el fin del mundo era un gigantesco falo penetrante. Había muchas muestras modernas que podía encontrar, incluso después de excluir los cientos de escuelas de pensamientos disparatadas. También encontré algunas de Jung, Erickson, Vygotsky y sus seguidores.
Alimenté todo eso al programa, y luego solo tuve que esperar. Mientras esperaba, alguien entró a nuestro apartamento. No fue la primera vez. Desafortunadamente, nuestra puerta del apartamento está al final del pasillo, alrededor de una pequeña curva, por lo que es un rincón privado para que las personas se oculten mientras fuerzan la puerta. Pero esta vez fue raro. Para empezar, no habían entrado por la puerta, habían entrado por la ventana del segundo piso. Además, no se llevaron nada. Por supuesto, Max y yo no tenemos televisión. Después de la tercera vez, simplemente no compramos otra. Nos arreglamos con mi computadora portátil. Por razones similares, no tenemos muchos otros artículos de alto valor de reventa. Mi computadora portátil estaba conmigo en el trabajo, pero generalmente encuentran algo para que valga la pena. No fue por falta de intentos tampoco. Habían abierto cada gabinete y alacena, cada armario y cajón. Sacaron todo y dejaron un desastre. El policía que tomó el informe tenía un par de ideas. Esto me recuerda a la gente que derriba a los pequeños traficantes de drogas. Alguien piensa que hay un alijo de oxicotín en la casa y se vuelven locos buscándolo. Nos miró críticamente. ¿Cree que somos traficantes de droga? Max me miró. Ambos empezamos a reír. El policía también se rió. No lo creo, aunque no estaba del todo convencido de que no hubiera estado pescando para ver qué decíamos. ¿Tiene algún documento o artículo de herencia que algún miembro de la familia o conocido quisiera conseguir? Preguntó. No que yo sepa, dije. Max todavía se estaba riendo. Bueno, tengo las joyas de la familia, pero siempre las llevo conmigo a la escuela. El policía dejó de sonreír. Fue hacia la ventana y sacó la cabeza. Lo que no entiendo es cómo entraron. Suponemos que fue por la ventana, dijo Max. Corta el rollo, le susurré. El policía ya había insinuado que sospechaba que escondíamos drogas en la casa. Lo último que queríamos era enfurecerlo y que buscara una excusa para acusarnos de algo. Este es el lado de la calle del edificio. No iban a poner una escalera, dijo el policía. Hay una rama de un árbol desde la que alguien podría haber saltado, dije. El policía frunció el ceño. Tal vez en un cómic. ¿Alguien más tiene una llave de su apartamento? Mi madre, dijo Max. Pero incluso si quisiera registrar todas mis cosas, definitivamente habría limpiado después. Pregúntele si ha perdido la llave, dijo. No creo que nadie haya entrado por esa ventana. Creo que alguien entró por la puerta y luego rompió la ventana para que pareciera un robo. Creo que deberían pensar en quién podría haber querido algo de ustedes. Llámenme si piensan en algo. Era un pensamiento inquietante, pero ni Max ni yo pudimos pensar en algún pariente que estuviera dispuesto a cometer un robo. Le pregunté por sus primos renacidos. Bueno, rezan por nosotros, dijo Max, y escriben cartas desagradables. Son buenos en eso, pero ya sabes, no robarás. Una semana después, recibí un correo electrónico inquietante del proveedor de inteligencia artificial. Iban a retrasarse en cumplir varios contratos, debido a la muerte inesperada de su ingeniero principal en un accidente de avión. No soy normalmente paranoico, realmente no lo soy, pero una semana después del curioso robo, seguía buscando alguna explicación. No había formado ningún pensamiento lógico como alguien lo mató para evitar que descubriera la naturaleza del apocalipsis. Solo quería saber si era posible que el ladrón pudiera haber descubierto quién era mi proveedor durante el robo. Realmente quería descartar la posibilidad, probarme a mí mismo que no podía haber conexión. Así que abrí las fotos que habíamos tomado del desorden, mientras tratábamos de averiguar si había algo que valiera la pena reclamar del seguro. No lo había. Lo vi en la primera foto, el recibo que había impreso, tirado en medio del suelo del estudio, detallando exactamente lo que quería que hicieran. Entonces busqué los informes de noticias, y sí, el nombre del recibo era el del ingeniero principal que había muerto. Pero los informes de noticias eran tranquilizadores. El avión no se había estrellado debido a terrorismo, bombas o fallos mecánicos misteriosos, sino por un accidente extraño, un choque con aves. Durante el despegue, el avión había succionado 2 gansos canadienses en los motores a reacción, uno en cada lado. Ambos motores fallaron catastróficamente y el avión se desplomó directamente. Aunque fue un accidente bastante raro, el artículo decía que, aunque las colisiones con aves son un peligro conocido para la aviación, no había registros de impactos simultáneos en ambos motores. Aún así, descartaba la posibilidad de que uno de los primos renacidos de Max, con la intención de impedirnos refutar las revelaciones, hubiera contratado a alguien para eliminar al ingeniero de software. «Oh no», respondió Max cuando le conté. «Tal vez rezaron muy fuerte y lograron que Dios metiera esos pájaros en los motores del avión». «Claro», puse los ojos en blanco. «Si pudieran hacer eso, también podrían curarte de tu estilo de vida pecaminoso». Más razonablemente, en realidad había una inusual multitud de aves migratorias en Boston.
Las aves eran tan numerosas que intimidaban a los perros pequeños que la gente solía pasear en el parque, y la ciudad estaba teniendo problemas para limpiar el desorden. Era tan grave que Max y yo habíamos trasladado nuestra habitual cita para almorzar a una cafetería lejos del parque. 3 días después, perdimos nuestra conexión a internet. Fue un accidente inusual, dijeron. Simultáneamente, unos patos negros se quedaron atrapados en 7 estaciones de relevo diferentes alrededor de Boston, electrocutándose, haciendo cortocircuito los sistemas y derribando toda la red. Una cosa es la coincidencia, y otras son 2 coincidencias ridículas, pero similares seguidas. Max, le pregunté cuando llegó a casa de noche, ¿son los gansos un tipo de pato? ¿Cómo voy a saberlo? No puedo conectarme. ¿A qué distancia tendríamos que conducir para llegar a un lugar donde podamos conectarnos a internet? Se encogió de hombros. No sé. ¿Framingham? Vamos. Normalmente a Max no le gusta salir entre semana, pero creo que escuchó algo en mi voz. Dijo, está bien, y nos dirigimos a Framingham. Encontramos una cafetería con internet y nos conectamos. Y sí, mis resultados estaban esperándome. El tema más común de los sueños apocalípticos. Patos. La imaginación de patos era el referente más probable en el 48% de los sueños reportados. Al mirar el desglose, se volvía aún más perturbador. Animales salvajes. Patos, 48%. Animales salvajes. Aves, sin diferenciar, 6%. Animales salvajes. Animal acuático respirador de aire, sin diferenciar, 5%. Animales salvajes, todas las otras categorías, menos del 1%. Es decir, el 59% de los sueños mencionaban patos o un animal que podía ser un pato. Casi todos los sueños que incluían animales salvajes eran o podían ser sobre patos. El 82% de los sueños se consideraban no inconsistentes con patos. La guerra era un segundo lugar cercano, con un 42%. Pero al examinarlo más de cerca, eso no era tranquilizador. Guerra entre humanos, 7%. Guerra entre humanos y extraterrestres, menos del 1%. Guerra entre humanos y animales salvajes, 30%. Guerra entre humano y algo sin diferenciar, 5%. En otras palabras, todo menos el 7% de ese 42% aún podría tratarse de patos. Había un desglose similar para la ira divina, con un 36%. Ira divina contra seres demoníacos, 5%. Ira divina contra el fuego, 3%. Ira divina con terremoto, maremoto, inundación y otros desastres naturales, 1%. Ira divina con animales salvajes, 15%. Ira divina sin diferenciar, 7%. La devastación ambiental estaba relativamente libre de patos, pero solo era un tema en el 22% de los sueños. Y aún el 7% de esto incluía competencia interespecies. Había un punto ciego evidente en mi encuesta de sueños, por supuesto. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. Los sueños no ayudan en cuestiones de tiempo. Todo en los sueños es un tiempo presente. Pero ahora el plan está revelado. Creo que será pronto. Así que sí, Max y yo ahora vivimos en un lugar no revelado, lejos de cualquier estanque o ruta de migración. Habría descartado todo esto como una tontería, un proyecto ridículo que no significaba nada. Quiero decir, solo porque la gente en todas partes esté soñando con ello, no significa que sea verdad. Nadie ha probado jamás que los sueños predicen el futuro. Me habría reído de todo esto. Pero los patos creen. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Mishacho, nos vemos. Hides behind the clouds, casting an eerie glow. Footsteps echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control.